Muy buenas tardes. El tema de hoy es criolipólisis. Bueno, como concepto vamos a tener que es una terapia no invasiva que va a ser muy utilizado para el manejo de grasa localizada a través de la extracción de temperatura. Y bueno, las indicaciones van a ser grasa localizada, modelaje no invasivo corporal y un preoperatorio, por ejemplo, para lo que es liposucción, que quiere decir que va a preparar en realidad esa camada adiposa para que pueda ser extraída. Las bases físicas y eléctricas de este equipo es muy interesante. Como decíamos en un principio, se va a basar en la extracción como tal de la temperatura y no así como ustedes lo piensan con el término de criolipólisis de generar frío en realidad. Si nosotros nos vamos un poco a crioterapia, es la aplicación de hielos o, bueno, en realidad de instrumentos de frío como tal para aplicarlo en realidad en lo que es el cuerpo. En este caso, difiere mucho, ¿sí? Pero eh, algunos tergiversan un poco la teoría como tal de lo que es la criolipólisis. ¿Qué es lo que pasa en este aparato y en esta tecnología? Lo que hace en realidad es absorber como tal la temperatura celular y a través de eso se induce a disminución de temperatura. Ahora, ustedes van a tener tal vez la casualidad de poder encontrarse dos tipos de equipos de criolipólisis, uno que va a ser con vacuum y el otro que es el plano. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el vacuum porque es el más común en realidad en nuestro medio. Este tipo de equipos va a estar conformados en realidad por placas de Peltier. Ya no así como tal electrodos, ¿no? Sino placas de Peltier. Estas placas se van a encontrar alrededor de lo que es el vacuum. El vacuum va a ser como que una copita que va a absorber. En los laterales de esa copa van a estar ubicadas estas pastillas de Peltier, que tienen una función muy interesante. Si bien están conformados por una carga positiva y negativa, lo que hace en realidad es absorber el calor de lo que es el tejido celular para trasladarlo. Normalmente estos equipos tienen sistemas de vías de riego de agua. Claro, al absorber el calor necesitamos disipar este calor porque si no se puede condensar en el equipo y bueno, quemarlo, ¿no? O quemar al mismo paciente. Así que lo que hace el equipo en realidad es absorber este calor y disiparlo a través de estos conductos de agua. Y bueno, a través de los conductos de agua se va a generar también frío, pero en realidad la técnica como tal del equipo no es generar frío, sino es absorber el calor de la célula. Por eso es muy importante que lo podamos ver acá, que va a haber lo que es una extracción de temperatura, un cambio de calor de la superficie con el agua, ¿sí? Quiero que no se memoricen, sino que se introduzcan un poquito a esto para que ustedes puedan saber cómo van a manejar esta técnica. Vamos a ir viendo. A través de esta absorción como tal del calor celular, pues normalmente el tejido adiposo es uno de los más sensibles al frío. Recordando un poquito con respecto a lo que era histología del tejido tegumentario, ya en la camada adiposa vemos que parte del tejido adiposo está conformado por lo que son componentes vasculares, ¿sí? Que quiere decir que al limitarse a una irrigación, en este caso, el adipócito va a sufrir una escasez de irrigación de nutrición como tal. Por eso va a haber las siguientes consecuencias. Primero, que va a ser la cristalización de los adipocitos, ¿sí? Hemos visto que al absorber el calor, también se va a transmitir frío de manera indirecta por los ríos de agua que hay. Y en realidad, como es muy sensible el tejido adiposo, va a empezar a perder no solo calor, sino también nutrición es como que un ejemplo. No sé si ustedes vieron la película Al Límite o algún documental cuando se van a escalar montañas, nevados, ¿qué es lo que pasa con las personas que se quedan estancadas ahí? ¿Sí? Normalmente esas personas primero, o sea, sí van, marchan, pero llega un punto donde ya no hay un buen torrente sanguíneo y es por ello en realidad que empieza a enfriarse.
Lo mismo va a pasar con el tejido adiposo, ¿sí? A través de este vacuum se coarta la circulación, porque el vacuum lo que va a hacer es absorber y al absorber y presionar coarta la circulación. Si no hay circulación, no va a haber una temperatura adecuada en el ambiente. Es ahí donde el adipocito empieza a perder sus cualidades para atemperarse y empieza a enfriarse. Cuanto más tiempo esté expuesto al equipo, se va a empezar a cristalizar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más pasa? A reacción de esto, miren, existe una paniculitis lobular, que quiere decir que va a haber una inflamación como tal del panículo adiposo. Por reacción al frío, sí. Si bien no tenemos lo que es la irrigación como tal, el adipocito empieza a sufrir como que un trastorno. Recuerden que a través de la circulación no solo recibe energía, sino desecha. Así que, perdón, no solo recibe nutrición, sino que también así desecha, ¿sí? Entonces, cuando cortamos esto, empieza a cristalizar y empieza a disminuir la temperatura y no hay a dónde eliminar lo que es este desecho como tal, pues bueno, el adipocito sufre ese shock, así que empieza a como que edematizarse. Esa es la palabra adecuada, ¿sí? Se empieza a inflamar. Y eso va a conllevar a algo bien interesante, que es la apoptosis celular o muerte celular. Y bueno, por eso es muy conocido en realidad el manejo de criolipólisis. En la actualidad está de moda en realidad en la mayoría de los centros de estética porque produce esto, una apoptosis celular, donde hace que la célula como tal llegue a degradarse, a morir. Y lo interesante es como ha sufrido una cristalización como tal, este adiposo no tiene la posibilidad de regenerarse como en otros casos, como habíamos visto en lo que es la ultracavitación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa después de todo esto? Existe una reperfusión. Al liberar como tal el vacuum, cuando una vez que terminamos el tratamiento, se libera y como reacción empieza a haber una reperfusión. ¿Qué quiero decir? Es como cuando ustedes, por ejemplo, agárrense la mano y presiónense, ¿sí? O cuando ustedes se toman, en este caso, cuando ustedes van a una muestra de sangre, lo primero que hacen es cortarles la circulación para poder cachar la vena. Una vez que la cachan, o bueno, ya tienen la vena ahí con la aguja adentro, pues hacen una reperfusión, hacen una liberación de la vasoconstricción para que la circulación corra más rápido, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar en el caso de lo que es la criolipólisis, ¿sí? Cuando ustedes saquen ese manípulo, ese vacuum, hay una reperfusión que va a ayudar bastante a lo que es la reabsorción, como en este caso de la muerte celular, de la muerte de esos adipocitos. Eso es lo que pasa en realidad en lo que es la criolipólisis, ¿sí? En resumen. Acá, por ejemplo, tenemos algunos estudios científicos. ¿Qué es lo que pasa microscópicamente con los adipocitos cuando están sometidos a temperaturas bajas? Normalmente en criolipólisis van a encontrar equipos que manejen desde 8 grados centígrados normales, 10 grados centígrados normales y van disminuyendo hasta menos 1 grado, menos 2, menos 8, menos 15 grados, ¿sí? Eso va a depender mucho de dónde venga la paciente, ¿sí? Actualmente se ha demostrado que la criolipólisis actúa bastante bien en personas que viven a la altura del mar. Por ejemplo, en Santa Cruz es muy bueno porque normalmente ustedes no están acostumbrados a estar en un ambiente tan frío, ¿sí? Es como que ustedes vienen, se van en realidad a un lugar mucho más frío, ¿sí? Pónganse a escalar un nevado y no están acostumbrados, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, su mismo cuerpo va a sufrir un cambio, un shock de temperatura. Eso es lo que pasa en realidad con el adipocito, ¿sí? Y con respecto a las temperaturas, va a depender mucho del origen de la persona para que ustedes puedan manipular esa temperatura. Si es, por ejemplo, una persona que está a nivel del mar, pues pónganse ustedes, por ejemplo, no están acostumbrados a estar a una temperatura de 8 grados, ¿sí? Y bueno, pues el adipocito tampoco, así que va a haber un buen efecto. No es necesidad de que
de que la torturen a la paciente y le pongan un -5, un -10 o un -8 grados bajo cero. Ya como que hay que tener mucho cuidado porque hay efectos adversos, ¿sí? Como les decía, acá tenemos un ejemplo de microscópico. Acá, por ejemplo, vemos que el tejido adiposo no está expuesto a lo que es el frío, no hay cristalización todavía. Pero acá en el gráfico C y D ya vemos que el tejido adiposo está expuesto a 8 grados centígrados por 10 minutos. Y vamos viendo cómo se va cristalizando el tejido adiposo. Y ya expuesto a mayor tiempo, a 25 minutos, vemos cómo realmente se expande. Primero, recordemos la paniculitis, que se va a empezar a edematizar, se va a hinchar y se va a cristalizar, ¿sí? Esos componentes, esos líquidos que también tienen todas las células se van a empezar a cristalizar porque ya se está sometiendo no solo a la extracción de temperatura, sino también a lo que es el frío como tal del equipo. Bueno, y ya por segundo tenemos lo que es la paniculitis lobular, que habíamos hablado que va a ser como que una reacción como tal de lo que es al frío. Existe paniculitis lobular como reacción a alergia al frío, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, el tejido adiposo está sufriendo una alteración, ¿sí? Normalmente presenta lo que es edema, un característico signo de este tipo de patologías, pero en el manejo de lo que es criolipólisis llega a ser controlada. ¿Por qué? Primero por el tiempo y segundo por la temperatura. Ustedes van a manejar tanto el tiempo de aplicación y la temperatura en el paciente para que no exacerben una paniculitis, ¿sí? Tiene que ser controlada. Y para eso ustedes tienen que saber cuánto de temperatura, ¿sí? Y el tiempo sobre todo. Acá tenemos, por ejemplo, cómo va manejando en realidad lo que es la lesión como tal del tejido adiposo y produciendo una fase inflamatoria, ¿sí? Acá vemos que al tercer día ya hay un inicio de inflamación como tal, después de lo que es la crio. A los 14 días ya existe un pico inflamatorio como tal. Y bueno, ya a los 30 días normalmente la respuesta inflamatoria va disminuyendo. A los 60 días como tal, ya hay una disminución evidente de lo que es no solo la inflamación, sino los adipocitos. ¿A qué me voy? Bueno, el proceso de inflamación como tal, en un proceso normal no tendría que durar tanto, ¿sí? En cambio, en el manejo de criolipólisis, este proceso de inflamación dura más, puede durar hasta 60 días, cosa que en un proceso normal podría ser hasta los 16 días, 21 días tranquilos, ¿sí? Recuerden que el proceso de regeneración de todo organismo dura alrededor de 21 días. Y bueno, acá normalmente en el manejo de criolipólisis no es así, se retarda más. Es por eso que normalmente el tiempo de aplicación es cada 2 meses, cada 3 meses, y no así cada día y no así cada mes, ¿sí? Por estas respuestas inflamatorias tardías que va a producir el manejo de criolipólisis. Recuerden que uno de los factores es porque no hubo una reperfusión, hubo una coartación como tal de lo que es la vascularización de la irrigación y por ende la reperfusión, si bien en un principio va a ser rápida, recuerden que también